¿Qué tal, amigos? Estamos nuevamente para compartir juntos, escudriñando las Sagradas Escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. En los últimos dos temas analizamos a la persona de Jesús en su divinidad y en su humanidad. ¿Qué ejemplo nos dio el Señor Jesucristo sobre la autoridad que tienen las Sagradas Escrituras? Es decir, cualquier dogma de fe, cualquier creencia que nosotros tengamos que aceptar, tenemos que asegurarnos si lo certifica un categórico así dicen las Escrituras. El Señor Jesucristo nos mostró en todo su ministerio que cada vez que Él se confrontaba a ciertas circunstancias, a preguntas que le hacían, a situaciones, el Señor siempre respondía con un escrito está en las Escrituras. Veamos un ejemplo que fue al comenzar su ministerio. Dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, desde el verso 1 en adelante lo siguiente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Saben, cuando el Señor fue al desierto, no es que esos 40 días el Señor estuvo haciendo un ayuno muerto de hambre, no. El Señor estaba en íntimo coloquio con su Padre, en comunión perfecta con Dios. Y cuando pasaron los 40 días, recién le vino el hambre condensado de los 40 días que estuvo con el Padre. ¿Por qué el Señor Jesús comienza el ministerio de esta manera? Porque justamente comenzó la restauración para la humanidad en el mismo lugar donde ésta cayó. ¿Qué es lo que le hicieron caer a Eva? Ella codició el árbol y comió el apetito. Y entonces ahora se le presenta a Satanás, pero no como Satanás, porque si se hubiera presentado como Satanás, el Señor le hubiera dicho directamente, vete de aquí, Satanás. Se presentó como un ángel de luz. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Lo que el diablo quería es que Jesús use su poder divino. Jesús lo hubiera podido hacer como Dios, pero él estaba como hombre y dependía plenamente de su Padre. Y entonces el Señor Jesucristo le respondió. El versículo 4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Eso ya está escrito, está firmado. ¿Dónde se encuentra eso? En el libro de Deuteronomio, el capítulo 8 y el verso 3. Allí el Señor Jesucristo expresa justamente las palabras que registra allí. Dice el verso 3, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Se dan cuenta cómo el Señor Jesús usó la autoridad de las Escrituras para refutar los argumentos del enemigo? Ahora el diablo, conociendo esto, usa una estrategia. Dice allí, volviendo al Evangelio de Mateo, en la segunda tentación, fíjense ustedes lo que hace la astucia del enemigo. Dice allí el capítulo 4, siempre del Evangelio de Mateo, el verso 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no trompieces con tu pie en piedra. Miren, el diablo lo llevó a un lugar geográfico, a la iglesia, al templo, y en la iglesia agarró y le leyó la Biblia. Y le dijo, bueno, también yo te voy a citar un escrito está. Y entonces, ¿qué le citó el diablo al Señor Jesucristo? Le citó justamente el Salmo 91. ¿Qué dice allí el Salmo 91? El Salmo 91, exactamente el versículo 11, dice lo siguiente, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos y en las manos te llevarán para que tu pie no trompiece en piedra. Entonces, ¿dónde está el problema?
si el diablo le citó un texto positivo, lo que pasa es que el diablo le añadió algo a este texto. Le dice, escrito está, échate al abismo, dijo, porque escrito está. Y entonces le cita el texto bíblico. Lo que no está en el texto es échate al abismo. Les voy a ilustrar esto en forma sencilla. Supongamos que yo, para demostrar que soy un hijo de Dios y que el Señor me va a librar, me paro en una ruta y viene un tráiler, ahí le digo a todos, miren cómo el Señor me va a librar. ¿Saben qué? Estoy seguro que me van a tener que levantar con cucharita de ahí de la ruta. Pero si yo tomo todas las precauciones para cruzar esa ruta y no me percato de que viene un tráiler, muy posible que un ángel me empuje y me libre de que aquel tráiler me apriete. Entonces, ¿qué le contestó el Señor Jesús al diablo? El diablo le presentó un texto bíblico, pero le añadió, échate al abismo, lo mandó al suicidio al Señor Jesucristo. ¿Y qué le respondió el Señor Jesucristo al diablo en ese momento? Volviendo al Evangelio de Mateo, el capítulo 4, el Señor Jesucristo le respondió. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Le citó Deuteronomio 6:16. De nuevo el libro de Deuteronomio citó Jesús. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo dice, que las escrituras son útiles para redarguir. Esa palabra redarguir significa refutar, contradecir. Alguien puede utilizar las escrituras para justificar un error dogmático, pero a través de la Sagrada Escritura uno lo puede corregir. En la comparación de texto con texto se aclara una verdad. No se puede tomar un texto aislado de su contexto y hacerle decir lo que la Biblia no está diciendo. Cuando viene la tercera tentación, entonces, dice la Biblia, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorare. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. Deuteronomio 6:13 le citó nuevamente el Señor Jesucristo. Ahí sí el diablo se desenmascaró cuando le dijo, si postrado me adorare. El Señor Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. Pero noten, amigo, el Señor siempre citó las Escrituras, dándonos a nosotros el ejemplo que ellas son las que dan testimonio de Él y de la verdad que Él nos enseñó. Cuando el Señor Jesucristo resucita de los muertos, se encuentra con dos de sus discípulos que caminaban a la ciudad de Maús. Y el Evangelio de Lucas, justamente, allí nosotros nos encontramos la manera en que el Señor Jesús les enseñó a poder ellos escudriñar las Sagradas Escrituras. En el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, el verso 25, después de dialogar un poco Jesús con ellos, les dice lo siguiente. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Noten, el Señor Jesús tomó los primeros libros, el Génesis, el Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y le fue explicando todas las profecías mesiánicas y tomó todas las Escrituras. Más adelante, por ejemplo, en el versículo 44 en adelante dice, y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Sagradas Escrituras. Sí, amigo, cualquier dogma de fe, nosotros tenemos que cerciorarnos si lo autoriza un categórico, así dice el Señor. Es por eso que frente a los eventos que se avecinan en la historia de la humanidad,
Por las profecías sabemos que la venida del Señor Jesucristo está muy cerca. Por lo tanto, debemos reactivar las verdades sagradas. Tenemos que volver al original. Tenemos que volver a la iglesia apostólica primitiva, la que el Señor Jesús organizó. Si una iglesia debe modular tu fe, tiene que ser la iglesia que está escrita allí en el Nuevo Testamento. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo en la última comisión apostólica, en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, a los apóstoles, que es una comisión, por supuesto, que nos llega a cada uno de nosotros? En el verso 18 del capítulo 28 en adelante leemos: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sí, amigo, no pensemos que el Señor va a dar un mensaje contrario al que Él inspiró durante 1500 años a los profetas, a los apóstoles, lo que Él mismo nos reveló en su persona cuando estuvo en la tierra. Muchas personas dicen, bueno, pero a mí el Espíritu Santo me habla y me dice esto, pero cuando analizamos lo que le dijo, no tiene nada que ver con lo que dice las Escrituras. Jamás aceptemos a alguien, no importa cuán gloriosas parezcan las visiones que tienen, si la Sagrada Escritura no la confirma. Querido amigo, que Dios te bendiga. Sigue escudriñando las Escrituras por ti mismo. El Señor te dará sabiduría para hacerlo. Hay un texto en la Biblia que el apóstol Pablo lo menciona. Algún día te diré dónde está. Pero ese texto dice así: el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente sin medida, y lo será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento de un lado a otro. Está en el libro de Santiago, el capítulo 1, escudriña y ahí lo vas a encontrar. Que Dios te bendiga, es mi deseo y mi oración para ti. Amén.